1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablándole de que en Estados Unidos la tasa anual de precios al consumidor, que es básicamente la inflación, se mantuvo en septiembre en 3,7%, lo que mantiene de manera elevada los costos en general de los productos de consumo en ese país. El problema es que los economistas estaban esperando una cifra un poquito menor, es decir, estaban esperando que cayera la inflación. No subió, se mantuvo igual. Ellos querían, los modelos decían que la inflación debería de bajar. De nuevo, quedó igual. De tal manera que este último dato, de la mano con la potente, poderosa mercado laboral de los Estados Unidos, que continúa creando puestos de trabajo, mantiene elevadas las expectativas, por no decir las preocupaciones, de que, la inflación está tardando mucho tiempo en caer y que, por tanto, la Reserva Federal podría verse de nuevo tentada a subir tasas de interés para continuar su esfuerzo en bajar la inflación al objetivo del 2%. Actualmente está en 3,7%. Y bueno, pues eso es lo que mantiene preocupados a los observadores. Fiscales federales de los Estados Unidos levantaron cargos de nuevo contra el senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y también a su esposa, acusándolos de conspirar para que el senador Menéndez fuera, en efecto, un agente extranjero trabajando para Egipto, aun cuando era el líder del Comité del Senado de Relaciones Exteriores. A esto, el abogado de Bob Menéndez calificó esta acusación como de absurda. Apenas el mes pasado, Menéndez había sido
también acusado de cargos de soborno, a los cuales Bob Menéndez se declaró no culpable. Y bueno, los estudios de Hollywood y los actores sindicalizados no lograron llegar a un acuerdo. Así, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Pantalla permanecieron en su huelga, la cual comenzó en julio, demandando mejores pagos en general y también que se repartan los ingresos de las presentaciones que hacen al aire estos actores. Y también que paguen más las recién gigantes empresas de streaming. Representantes de los estudios de Hollywood dijeron que las negociaciones ya no estaban dirigiéndose hacia nada productivo y por eso es que mejor decidieron cerrarlas. Los escritores, los guionistas, que son diferentes de los actores, los guionistas alcanzaron un acuerdo con los estudios el mes pasado y ellos dieron por terminada sus propios meses en los que estuvieron en huelga. Primero empezaron con la huelga los guionistas. Los guionistas son los que escriben las historias que actúan los actores. Son dos sindicatos diferentes, el de guionistas y el de actores. El primero en irse a la huelga fue el de guionistas. Después se le unió el de actores. El de guionistas eventualmente alcanzó un acuerdo con los estudios. Los actores apenas están en eso. Pero por lo visto no van por buen camino. Aparte está, por supuesto, la huelga en la que está la industria automotriz de los Estados Unidos. Bien, déjeme le informo que vamos a continuar hablando sobre la economía de los Estados Unidos porque en los últimos meses el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha estado tratando de hacerles ver a los estadounidenses el buen récord económico que lleva el país. Que lo lleva, en los números lo lleva. Y bueno, este fin de semana, este jueves, el presidente de los Estados Unidos continuó con este esfuerzo de que los estadounidenses le crean que la economía está en buen estado durante una reunión que tuvo con grandes presidentes empresariales en la Casa Blanca. Y luego, este viernes, hará una visita a Filadelfia. Joe Biden, a él le gusta explicar a lo que se conoce como Bidenomics, en lugar de economics, Bidenomics, y él dice que este Bidenomics, que se le conoce así en la prensa, sucede porque se trata de una economía que está creciendo desde en medio hacia afuera y desde abajo hacia arriba. Es como él le gusta decir, que crece desde en medio hacia afuera y desde abajo hacia arriba, que es una explicación o una definición media, pues un tanto, en inglés suena como a rima, pero en realidad no quiere decir mucho. En términos prácticos, lo que sí se puede afirmar de la economía de los Estados Unidos en la era de Joe Biden es que ha impulsado la inversión en infraestructura en general y también en energía limpia. Y por supuesto, le ha dado un gran respaldo a los sindicatos. En teoría, esto debería de ser beneficioso para Joe Biden a la hora de las elecciones. Sin embargo, la realidad es que con todo y que la economía de Estados Unidos sigue generando puestos de trabajo, con todo y que la economía de los Estados Unidos técnicamente se considera que está en pleno empleo, en el que todo el que quiera trabajar, trabaja,
Y con todo y que si la economía del país de Estados Unidos va bien, el presidente va bien, la realidad es que las encuestas consistentemente muestran que el grueso de los estadounidenses piensan que la economía va mal y que es culpa de Joe Biden. Y bueno, por supuesto que los republicanos toman ventaja de esto, ¿sí? Mientras que los demócratas y la prensa habla del plan económico de Joe Biden como de Bidenomics, los republicanos más bien dicen que se trata de una Bidenflation, Biden-inflación. Y con todo y que la inflación ha venido cayendo de manera precipitada, porque hace un año estaba en casi 9%, hoy está en menos de 4%, la realidad, al final, es que los precios todavía están arriba un 20% de cuando Biden tomó posesión de la Casa Blanca hace 3 años. Y eso sí, los estadounidenses lo ven y lo sienten, que la inflación está presente. Y luego, Joe Biden no es popular y nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Nunca. El contrincante es muy popular, pero no hablemos de eso, esa es otra cosa. Pero sí me parece a mí que Joe Biden está haciendo la excepción a la regla de un presidente que está dirigiendo una economía de manera en los números exitosa, en todo lo que se puede llamar de éxito en un desempeño económico, y con la gran desgracia de que su votante no se lo reconoce, a él no se lo reconoce. Hombre, no nada más es que la inflación está bajando de manera estrepitosa, es el único país desarrollado del mundo en donde la inflación está cayendo, porque el problema de la inflación no es ni es exclusivo de Estados Unidos y por supuesto que no es culpa de Joe Biden. Es un problema mundial. Pero de todo el mundo, hablando de las economías grandes, la única economía en la que está cayendo de manera efectiva y fuerte y sostenida la inflación es en Estados Unidos, que tampoco es culpa de Joe Biden, o responsabilidad, tampoco. Es responsabilidad del Banco Central. Pero típicamente esas cosas se le reconocen al presidente. En esta ocasión, simple y sencillamente, no es así. Y hablando de la economía, hay que decir que este jueves la Agencia Internacional de Energía liberó su estimación oficial en su reporte mensual sobre las tendencias del mercado petrolero, que es un reporte bastante referenciado. Hay que decir que en los últimos meses el precio del petróleo ha estado bastante volátil. Desde junio, actualmente se encuentra arriba 18%, alrededor de $85 el barril. Pero sin embargo, está un 12% más abajo que su pico, que fue en septiembre en $97. Y es que el mercado petrolero está atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado están los temores de que Irán, que es uno de los principales productores del mundo, uno de los principales 10 productores del mundo, vaya a ser arrastrada al conflicto entre Israel y Hamás. Y más concretamente que se vaya a ser merecedor de ataques aéreos de Israel, lo cual pudiera reducir su producción petrolera, la cual de todos modos actualmente se encuentra bastante reducida. Y pues ahí la tiene usted. Ahora, no nada más es eso. También Arabia Saudita, que es el principal productor del mundo, tiene
amarrada su producción petrolera para tratar de mantener los precios y ha recortado su producción en 1 millón de barriles al día desde julio. Sin embargo, hay que decir que un incremento importante en el precio del petróleo pudiera forzar a los bancos centrales a mantener sus tasas de interés altas por más tiempo del que se estaba esperando, lo cual restringiría el crecimiento económico y por tanto también la demanda de petróleo. De tal manera que se espera que los precios petroleros continúen oscilando en el futuro cercano. Porque la incertidumbre respecto de la oferta petrolera hará que los precios sigan moviéndose, mientras que la expectativa de una menor demanda de petróleo pues va a limitar, va a estar presionando los precios al alza o va a estar haciendo que los precios o evitando que los precios suban de manera sensitiva o sensible, mejor dicho. Así es que bueno, ahí tiene usted eso. Por cierto que este jueves la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, estaba por lanzar, no sé si lo hizo, eso no lo confirmé, pero estaba por lanzar la nave que se llama Psyche, como de psicología, como Psyche. Esta nave espacial que lleva el nombre del objetivo al que se dirige, que es 16 Psyche, que es un asteroide que se llama 16 Psyche, que está orbitando alrededor del Sol en el cinturón entre Júpiter y Marzo. Nada más que está informando que problemas del tiempo, problemas del clima, están retrasando la misión por un día. Pero bueno, entonces si no sale este jueves, sale este viernes. Ahora, hay que decir que en los últimos años se han dado una serie de misiones espaciales hacia asteroides. Este año en especial se ha informado mucho acerca de naves que han traído muestras de asteroides, no de otros planetas o de la Luna, no, de asteroides. Y algunas de estas misiones han tenido objetivos bastante dramáticos, como por ejemplo el probar tecnologías diseñadas para desviar a aquellos asteroides que pudieran estar en una vía de colisión con la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de Psyche 16 se llama, el interés, la misión es bastante más académica, bastante más científica, porque se piensa, la teoría es que este asteroide Psyche 16 en particular son los restos, este asteroide es el resto o los restos de lo que fue un protoplaneta, que son las sobras de lo que fue la formación del sistema solar hace nada más 4.600 millones de años y que perdió su cubierta por medio de colisiones con otros asteroides. Entonces, planetas rocosos, como es el caso de la Tierra, típicamente tienen centros que son ricos en hierro. Pero es imposible conseguir una muestra de lo que está en el centro de la Tierra. Pues no se puede. ¿Sí? De tal manera que aquí es donde viene en juego el 16 Psyche, este asteroide, porque este asteroide sería parte de lo que fue el centro de un planeta.
y su centro está expuesto, es lo que se ve por fuera, lo que era el centro de un planeta que falló, que no logró formarse. Y entonces, si se traen una muestra de ese centro que está expuesto a los elementos, vamos a decirlo así, al espacio, pudiera ser traído a la Tierra y buscar entonces una prueba, una explicación de cómo los 4 planetas rocosos del sistema solar fueron formados. Uno de ellos es la Tierra. Los otros 3 son Mercurio, Venus y Marte. Ahora, ¿qué vamos a ganar con saber cómo fue formado? Esa es otra cosa que no explican. Pero ellos quieren saber cómo fue formado. Seguramente habrá un beneficio de enterarnos cómo fue formada la Tierra. Esa parte no nos la explican todavía. Pero pues bueno, ya lo harán eventualmente. Habrá que ver cuándo regresa esta nave después de haber traído la muestra de 16 Psyche. Tampoco han dicho eso. Bueno, rápidamente, el cricket. ¿Usted conoce el cricket? Este deporte curioso, muy poco conocido en este lado del mundo, muy poco conocido, pero es sumamente conocido, por lo pronto, en la India y en Pakistán, pero también en otros países como la Gran Bretaña y Australia. Pero en la India y Pakistán es fiebre, ¿eh? Es lo que aquí en nuestros lados es el fútbol, en aquellos lados es el cricket, ¿sí? Bueno, pues resulta que este sábado es la Copa Mundial de Cricket entre la India y Pakistán, que son 2 de los más grandes países que apoyan y que siguen el cricket. Esta Copa Mundial será en Ahmedabad, en la India. Y resulta que los hoteles han incluso subido su precio en 10 veces. Y los aviones que van hacia Ahmedabad han cuadruplicado su precio, los pasajes de avión. Pero el punto es que ya no hay hoteles. Y entonces la noticia es que los fans, ¿saben lo que están haciendo? Están chequeando para pasar la noche cuartos de hospital, literal cuartos de hospital. No es que los hospitales estén vendiéndose como hoteles, no, es que los fans llegan al hospital y dicen quiero un cuarto. Usted puede llegar al hospital a comprar una noche de cuarto de hospital, discúlpeme, usted puede hacer eso, a ver si lo admiten. Pero en teoría, pues no tiene por qué no admitirlo. Si hay una habitación libre, ustedes se la dan a usted. Y eso es lo que están haciendo allá en esa ciudad. Y ante esto, la Asociación Local de Hospitales de Ahmedabad han estado pidiéndole a los doctores de los hospitales que rechacen a los sanos, locos pero sanos, fans del cricket, bajo el argumento, por supuesto, de que los hospitales es para pacientes, no para fanáticos. Así es que bueno, ahí tiene usted. Bien, vamos a pasar a hablar acerca de la situación en Israel, que se está empeorando conforme pasan los días. Primero que nada, hay que decir que los Estados Unidos anunciaron que bloquearán el acceso de Irán a los $6,000 millones de fondos iraníes que estaban congelados en Corea del Sur y que el mes pasado habían sido transferidos a Qatar a cambio, en un acuerdo, a cambio de la liberación de prisioneros estadounidenses en Irán. Ese acuerdo se realizó, aquí lo informamos. Los prisioneros que estaban en las cárceles en Irán fueron liberados y regresados a Estados Unidos
A cambio, Estados Unidos le liberó estos $6,000 millones que tenía congelados como sanciones a Irán. Estos $6,000 millones, Estados Unidos los vendió al mundo y el gobierno de Biden se los vendió a los republicanos como que iban con una serie de condiciones a Irán, como por ejemplo, la principal de ellas era que estos fondos solamente podían ser utilizados para ayuda humanitaria dentro del propio Irán, nada más, y para alimentos y ayuda humanitaria. Y esto en teoría era para evitar que fueran utilizados para terrorismo, lo cual es una estupidez porque, pues sí, esos $6,000 millones en particular tal vez podrían no ser usados en terrorismo y nada más para ayuda humanitaria, pero son $6,000 millones que Irán de sus cofres, de sus arcas, puede ahorrar para usarlos en terrorismo si quisiera, puesto que ya tiene aquellos $6,000 millones que puede usarlos en ayuda. Así es que en realidad era una falacia, es una estupidez. Y eso es de lo que se quejaban los republicanos. Y ahora con todo esto que está pasando, los republicanos, simplemente la presión fue demasiada para Washington y pues entonces Washington ya renegó del acuerdo, recibió a sus ciudadanos encarcelados y ahora le dio la espalda al acuerdo en Irán y le dijo, ¿sabes qué? Siempre no te doy los $6,000 millones. Hay que decir que Estados Unidos ha dicho, a pesar de lo que informa la propia prensa estadounidense, Washington ha dicho, o la Casa Blanca, que no han ellos visto todavía evidencia de que Irán tuvo algo que ver con lo sucedido el sábado por Hamás en Israel, a pesar de lo que informa la propia prensa de Estados Unidos. Y a pesar de que Irán alabó estos ataques el sábado de Hamás hacia Israel. Y el ayatolá, él lo dijo, y él lo dijo con todas las letras, le dijo, yo no tuve nada que ver, pero qué bueno que sucedió. Eso fue lo que dijo. Qué bueno, bien por Hamás, aunque yo no tuve nada que ver. Y Estados Unidos lo ha dicho así. Sin embargo, también reconoce Estados Unidos que toda la vida, precisamente Irán ha apoyado al grupo de Hamás. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el que viene siendo el canciller de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó este día de jueves a Israel en una muestra de solidaridad ante lo sucedido con Hamás. Y ahí, en tierra de Israel, prometió que Estados Unidos siempre estará al lado de Israel. El propio Blinken tiene raíces judías y dijo que esta incursión palestina tiene ecos horribles del Holocausto. Dijo que va a pedir a otros países en la región a que tengan el apoyo o a que apoyen a Israel en este conflicto. Mientras tanto, Siria dijo que misiles israelíes habían atacado a sus aeropuertos en Alepo y en Damasco, dejándolos fuera de operación a ambos. Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que es un aliado de Siria y un enemigo de Israel, iba a visitar Siria. Hay que decir que se espera que Anthony Blinken vaya a reunirse con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, cuyo partido gobierna la Ribera Occidental. Acuérdese que los palestinos están básicamente divididos geográficamente en dos lugares, en la Ribera Occidental, por un lado, y en Gaza, por el otro. La autoridad palestina gobierna la Ribera Occidental, Hamás gobierna
Gaza. Hamás es un grupo mucho más violento y de hecho considerado terrorista por muchos países del mundo, a diferencia del gobierno de Palestina. De hecho, el gobierno de Palestina y de Hamás siempre fueron antagonistas. ¿Sí? Entonces, el pleito, la bronca es con Gaza y con Hamás, no con la Riviera Occidental y con la Autoridad Palestina. Aunque la Autoridad Palestina apoyó, alabó la acción de Hamás de este sábado. Entonces, Blinken se va a ir a reunir con el presidente Mahmoud Abbas de la Riviera Occidental. Ahí no hay bronca. Acuérdese que esta bronca, este pleito, no es con los palestinos, es con Hamás. Y eso hay que reiterarlo. Mientras tanto, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se dirigió a sus contrapartes en la cumbre de la OTAN en Bruselas. Y por supuesto que el tema fue la crisis geopolítica que ya eclipsó cualquier otra crisis geopolítica que hay en el mundo, que es esta, la de Israel con Hamás. Y específicamente ya nadie está hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. Y anticipando todo esto, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, hizo una visita sorpresa a esta cumbre de la OTAN para tratar de que no se olviden de lo que está sucediendo en su país y que le sigan suministrando de armamento. Zelensky, hay que decir que él mismo tocó el asunto de Israel y dijo que el asunto de Israel es tan importante como el de Ucrania. Fue lo que dijo Zelensky, y pues sí es cierto, ¿no? Y que era tan importante ayudar a Israel como era también importante ayudar a Ucrania. Hay que decir que de acuerdo al medio Axios, Zelensky había pedido viajar y apersonarse en Israel. Rápidamente hay que decir que los líderes israelíes han prometido pues prácticamente la destrucción de Hamás. La destrucción de Hamás, este grupo militante que dirige la Franja de Gaza, que es básicamente una ciudad de 2 millones de habitantes. Y hay que decir que todo parece que es inminente, todo parece indicar que es inminente la invasión de esta ciudad costera amurallada por parte de tropas israelíes, las cuales se han estado amasando en la frontera, en el muro que divide Israel de Gaza. Pero sin embargo también Hamás se ha estado preparando y asegura Hamás que puede ganar la batalla dentro de Gaza, que de nuevo Gaza es una ciudad. Sería una batalla de guerrilla dentro de las calles de una ciudad que es vertical, con edificios de mínimo 3-4 pisos cada uno. En general, las fuerzas israelíes están mejor equipadas y tienen mejor entrenamiento que Hamás, y aparte han estado atacando infraestructura de Hamás durante días con misiles aéreos. Sin embargo, a su favor, los luchadores de Hamás, los soldados de Hamás, conocen el terreno dentro de la ciudad y se sabe que tienen una serie de túneles y que muchos de ellos todavía estarían funcionales. Hay que decir que durante una invasión que se dio en el 2014, los soldados de Hamás estuvieron defendiéndose durante 50 días, usando pequeños grupos pero muy bien armados de escuadrones de asalto. Sin embargo, los analistas dicen que Hamás le conviene
que se intensifiquen las batallas y que haya un gran número de bajas humanitarias, por supuesto, de bajas humanas, porque ellos tienen la creencia de que esto pudiera formar, o sea, estamos hablando de grandes pérdidas humanas dentro de la invasión que sería israelí hacia Hamas, hacia Gaza, y esto pudiera cambiar el sentimiento público del mundo en contra de Israel y a favor de los palestinos. Eso es lo que los analistas piensan, que están pensando los de Hamas. Se piensa que una invasión pudiera pretender avanzar desde la frontera hacia el mar para cortar la ciudad en dos. Sin embargo, una ocupación total israelí de Gaza parece improbable y básicamente una locura, porque en el 2005 se comprobó que esto fue bastante costoso de mantener, una ocupación total de Gaza por parte de Israel. Y además de mantener Israel a sus tropas en Gaza, dejaría al país de Israel muy débil en caso de que por algún motivo la ribera occidental, la cual hasta ahorita está en paz, pero que en cualquier momento pudiera no estarlo, decidiera precisamente no estarlo. Y aparte, este es otro punto también, y es lo que vamos a ver en nuestra próxima entrevista, en caso de que Israel pueda vencer y eliminar a Hamas, la gran pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a suceder después de Hamas? Y de eso vamos a hablar con nuestra entrevista de hoy después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Está conmigo y le agradezco muchísimo mi colega periodista Hassam Nassar. Él está basado en Colombia. Él es actualmente director de la revista Alternativa, pero ha sido director de la FM de RCN Radio y también trabajó para RCN Televisión, Red Más y Cable Noticias. Tiene muchísima experiencia. Él es un periodista basado en Colombia. Él es colombiano, pero de ascendencia palestina. Hassam, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Alberto, un placer estar contigo, con toda tu audiencia y por supuesto gracias por la invitación. Gracias. Primera pregunta, nosotros conocemos bien, porque eso es lo que leemos en los medios acá occidentales, que en los países de Occidente, Estados Unidos, Europa, etcétera, rechazan la acción de Hamas sobre Israel y apoyan grandemente a Israel con respecto a lo que pasó el sábado con Hamas. Irán, sabemos que apoya a Hamas, Irán ha alabado el ataque del sábado, pero ¿qué hay del resto del mundo árabe? ¿Cuál ha sido su posición de Arabia Saudita, de Egipto, Qatar, etcétera? Es una muy buena pregunta y es un tema muy interesante, porque si esta discusión la estuviéramos teniendo unos años atrás, te diría abiertamente que la mayoría de países árabes estarían abiertamente defendiendo la causa palestina. Pero esto ha cambiado y ha mutado muchísimo, y sobre todo a partir de los acuerdos de Abraham, que fueron firmados por varias monarquías del Golfo, incluso por Marruecos también, con Israel,
donde se ha construido una alianza estratégica entre varios países árabes, musulmanes e Israel. El último que estaba haciendo la fila hace unas semanas atrás era Arabia Saudita, y eso tenía un componente muy interesante porque la mayoría de esos países, pues al buscar un acercamiento con Israel, el tema palestino estaba prácticamente suspendido en el aire. Se había convertido en un punto que estaba en la agenda, pero muy, muy abajo en la agenda. Por supuesto, la causa palestina siempre ha tenido un apoyo irrestricto de Irán, especialmente de los ayatolás, que son chiitas. Hay que decir que la mayoría de países del Golfo son sunitas. Los chiitas, que son islamistas, un poco más radicalizados, que han apoyado mucho esas organizaciones como Hamas, que son islamistas también, y en el caso de Hezbollah en el norte del Líbano. Entonces, son dos agrupaciones armadas, una en el norte, en la frontera norte con Israel, el otro controlando la franja de Gaza, que tienen todo el soporte de Irán, pero los países árabes, la gran mayoría, han entrado a condenar, pero con algún grado de prudencia. No están diciendo en ningún momento, ningún país árabe va a entrar a celebrar esa masacre y esa barbarie que hizo Hamas en la franja de Gaza. Ok, ¿qué opinas? A mí me pareció sorpresivo, pero yo no soy experto en el tema, porque Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina que está en la Riviera Occidental, que en teoría estaba en conflicto con Hamas y siempre ha sido antagónico con Hamas, y que no tuvo nada que ver con lo que sucedió el sábado, apoyó y le dio avaló, justificó el ataque del sábado de Hamas. Así es. El caso de Mahmoud Abbas es muy particular porque lo explicabas muy bien hace unos minutos que te estaba escuchando. El pueblo palestino está dividido en dos. Está en la franja de Gaza, donde controla esa área Hamas, es un movimiento islamista, mientras que en la franja de Cisjordania, que es donde está Ramallah, la capital de la Autoridad Nacional Palestina, está Mahmoud Abbas. Y son dos realidades totalmente distintas. Viven dos situaciones muy complejas de ocupación del pueblo palestino en las dos zonas, pero la situación de Cisjordania podríamos decir que es un poco menos compleja que la que se vive humanitariamente en Gaza, que es una prisión de cielo abierto. Realmente está absolutamente bloqueada. Entonces, para Mahmoud Abbas también es una presión muy fuerte, porque si bien la base de muchos integrantes del pueblo palestino y de algunas milicias pues han visto esta barbarie que cometió Hamas con algún tipo de apoyo, pues él inmediatamente entrar en una confrontación directa con la otra parte del pueblo palestino en Gaza sería muy contraproducente. Sin embargo, por supuesto, la reacción internacional ha sido muy fuerte contra Mahmoud Abbas, precisamente por no haber condenado abiertamente esta masacre y este atentado terrorista. Él está en una posición muy compleja, muy difícil, porque para negociar con los palestinos en este momento hay que negociar con dos partes. La que controla Gaza, que es Hamas, y la Autoridad Nacional Palestina, que es la que está en Cisjordania, y la cabeza de esa organización es Abbas. Ahora, estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania, estamos hablando de los líderes de Hamas y de los líderes de Palestina. ¿Qué opinan los palestinos, el pueblo, la gente, el consumidor palestino, tus ascendientes, tus familias, tus tíos, tus abuelos, etcétera, de esto y de Israel y de los judíos? Yo creo que hay que dividir esto en varias etapas y mirarlo en una coyuntura, por supuesto, con un bagaje histórico, pero también con la realidad de lo que ha pasado. Estoy seguro que la mayoría del pueblo palestino no va a estar celebrando la masacre de ciudadanos israelíes, el secuestro de ancianos, de personas civiles, de niños, y por supuesto lo que ha ocurrido. Estamos viendo una base radical, por supuesto que sí lo está haciendo y que lo está celebrando. Y la polarización que genera el debate entre Israel y Palestina, pues mueve las redes sociales, genera adeptos de lado y lado. Específicamente lo estamos viendo a nivel global. Uno puede ver hoy imágenes en París o imágenes en varios lugares donde se han conglomerado personas a celebrar, no a celebrar, sino a apoyar la causa palestina. No creo que nadie esté celebrando una masacre, sino que están, a no ser que es un islamista radical, están apoyando una causa. ¿Y por qué? Porque entienden perfectamente que el pueblo palestino está sufriendo hace muchas décadas y está viviendo un proceso de ocupación. Y con esto no quiero decir que defender la causa palestina signifique defender el terrorismo, todo lo contrario. El terrorismo se debe condenar desde cualquier punto de vista y cualquiera que lo practique. Sin embargo, en el caso de este fenómeno de ocupación,
donde se han vulnerado derechos humanos a partir de la construcción de asentamientos y el robo de tierra palestina, donde se ha permanentemente sufrido la persecución, el desplazamiento, la segregación. Incluso organizaciones como Human Rights Watch dicen que el pueblo palestino vive bajo un régimen de apartheid. ¿Qué significa? Que son personas que no son libres, son personas que no tienen una libertad de Estado como la podemos conocer cualquiera de nosotros en los países de América Latina donde vivimos. Viven bajo un régimen de ocupación. Y eso ha generado la negligencia de la comunidad internacional de sacar adelante unas negociaciones, unos acuerdos de paz, ha generado que muchas jóvenes palestinos hayan crecido bajo ese régimen, con un odio profundo, con una radicalización, con una sed de venganza, y estamos viendo que esos grupos islamistas radicales se han aprovechado de esa carencia, de esas necesidades, y han alimentado su base apoyando a ciertas personas para que cometan actos de terrorismo. Pero la realidad es que para el pueblo palestino esta masacre, este atentado terrible que cometió Hamas, es seguro que en la mayoría de sus bases a nivel mundial, independientemente, hay que separar las dos cosas. Una cosa, apoyar la causa palestina, otra cosa es apoyar y justificar este baño de sangre que cometió Hamas. Ahora, por último, Hassam, a ver si nos puedes tú tratar de dar un poco de sentido lógico, estratégico, de por qué, o sea, podemos entender de dónde viene Hamas, y tú acabas de ser bastante elocuente sobre la situación de Palestina y etcétera. Si Hamas, como grupo militante y de milicia, jamás hubiera decidido hacer lo que hizo el sábado, pero atacando posiciones militares de Israel, porque lo pudo haber hecho. Ellos, o sea, esa sorpresa que dieron la pudieron haber hecho igual, incursionando en Israel, yéndose hacia los cuarteles militares, atacarlos, bombardearlos, objetivos militares nada más, y replegarse. Y dar el mensaje que querían dar, que era un mensaje de que aquí estamos olvidados, todo el mundo nos abusa, etcétera, etcétera. Pero no, a cambio de eso, eligieron irse contra la población civil, ancianos, etcétera, secuestrarlos, hacer todo este quilombo que hicieron. ¿Por qué eligieron hacer esto cuando pudieron hacer otro mensaje igual de potente y tal vez incluso más aceptado por el resto del mundo? Porque realmente Hamas, aquí también hay que ver la perspectiva. Hamas no es un ejército convencional. Hamas es una fuerza paramilitar. Es un grupo que está armado de manera por debajo de la mesa o abiertamente por Irán, y está teniendo una capacidad incluso de muchos de los cohetes que hace es casero. No es armamento de última tecnología, no tienen un ejército como tal, no hay aviones, no hay tanques, no hay nada de eso. El Estado palestino no existe como tal todavía, no está configurado. Y eso es una organización considerada terrorista por muchos países, una milicia paramilitar armada. Su misión radicalizada y basada mucho en principios islamistas es acabar con el enemigo. Israel, desde el momento de su concepción, en su creación, después de la resolución 181 en 1947 de Naciones Unidas, y cuando ya declaró su independencia en 1948, desde ese momento recordemos que ya fue atacado, y el pueblo de Israel y la configuración de ese Estado fue atacada. La visión que ha tenido Irán y muchos de esos grupos es desaparecer a Israel del mapa. No conciben la idea de que ya existe el Estado de Israel y el pueblo judío está ahí. Para ellos es un adversario al que hay que sacar, erradicar, exterminar y por supuesto desplazar. Entonces ellos no conciben esto como una operación militar contra un ejército, lo conciben como una operación de exterminio contra un pueblo. Y es supremamente grave, porque en esa medida lo que ellos hacen es terrorismo puro y duro, y lo están haciendo contra población civil. No discriminan de quién es un ejército, quién lleva un uniforme y quién es un civil. Para ellos, sencillamente, la confrontación es armada contra el pueblo judío y contra el pueblo de Israel. Y por eso su confrontación es puro terrorismo. Y lo que vimos es el reflejo de lo que es su accionar. Es un accionar violento. Es un accionar que tiene como finalidad desaparecer a Israel del mapa. Y eso es lo que va a ser tan difícil que se llegue a considerar siquiera la posibilidad de una mesa de negociación con un actor de este tipo. Y ya lo ha planteado el propio presidente de Israel y el propio primer ministro Benjamín Netanyahu.
Ya ese péndulo cambió. La visión de Israel en este momento es: nosotros no vamos a negociar con Hamas, hay es que acabar con Hamas. Y por eso hacen el comparativo que lo hicieron el día de hoy, el primer ministro Benjamín Netanyahu al lado del secretario Blinken, cuando dicen: Hamas opera y es igual que ISIS, que el Estado Islámico. Es una amenaza para Occidente, es una amenaza para las libertades, y de esa forma lo que van a hacer ahora es un enfrentamiento muy sangriento, donde van a buscar a todas las cabezas de Hamas operativas, estén donde estén, y por supuesto la población civil palestina está en la mitad. Eso va a generar un baño de sangre donde muchos civiles palestinos también van a terminar sufriendo las consecuencias de esta confrontación. Y bueno, pues Hassam Nazar, colega periodista colombiano, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Seguramente estaremos charlando más adelante, no de manera muy positiva, desafortunadamente. Pues gracias a ti por la invitación, un verdadero placer estar contigo y por supuesto siempre atento en lo que podamos ayudar. Gracias Hassam, un abrazo. Bien, siendo jueves, vamos a cerrar el programa con nuestro muy buen amigo polemista, gran conversador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Padilla, ¿cómo vas vos? Bien, hombre, aquí con todas estas cosas, muchas noticias muy difíciles de informar. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estaba el mundo hace poco más de 3 años, ¿no? No había estas guerras, ahora hay 2 grandes guerras de información. O sea, usted dice cuando estaba Donald Trump en la presidencia. No, bueno, y simplemente una acotación, digamos, una descripción. No había estas guerras, no había la inflación que estamos viendo, no había los altos precios de la gasolina, pero bueno, mi punto obviamente es eso, ¿no? La diferencia que hay entre un tipo como Donald Trump, a los que los sensibles del mundo lo acusaban por publicar tweets crueles, y este otro señor que llega, bueno, precedido, qué sé yo, de alabanzas de las estrellas de Hollywood, que es un señor sensible y todo eso. Pero bueno, los resultados hablan por sí mismos, Padilla, ¿qué te puedo decir? Además, hay que destacar que el Partido Demócrata hace ya bastante tiempo que ha sido copado por expresiones de izquierda, radicalizadas en muchos casos, y que simpatizan con la causa, entre comillas, palestina, ¿no? No es casual que se lo acusa a Biden de haber liberado recientemente más de $6.000 millones en fondos que estaban congelados, que han ido a parar a Irán, so pretexto de que era una parte de quid pro quo, como se llama, que era una parte que Estados Unidos cumplía para que le liberen 5 rehenes estadounidenses que Irán tenía en su poder, ¿no? Otra vez, es inevitable hacer la comparación con Trump, que él consiguió sin poner un mango que se liberen también rehenes de otras zonas en conflicto. Trump había congelado un programa de ayuda a Palestina, y una de las cosas que hizo Biden apenas se asentó en el poder es reanudar, descongelar ese programa de ayuda a Palestina. Otra muestra, Alberto, de que el Partido Demócrata, el partido que está gobernando este gran país, ha sido copado por estas expresiones radicalizadas de ultraizquierda, pro-palestinas, y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, una manga de hijos de remil puta que hicieron este ataque a Israel, el peor en cobrarse vidas humanas en Israel desde la época del Holocausto. Y ahora, ¿cuál es la reacción que se supone que
debemos esperar de Israel, yo particularmente, y creo que mucha gente también, espera que Israel a los salvajes los trate como salvajes porque es el único lenguaje que entienden, ¿sí? Y bueno, estamos diciendo, creo, a un desequilibrio a nivel mundial, en el sentido de que si bien hace mucho ruido las protestas y las manifestaciones de los que están a favor de la causa palestina, hay que fijarse lo que está pasando en Estados Unidos y otros países occidentales, donde han crecido. Hay una importante presencia de manifestantes pro-Palestina que inclusive están hasta celebrando la masacre que han sufrido los israelíes. Acá particularmente en Estados Unidos se sospecha, atención, que han ingresado terroristas vinculados a Hamas por la frontera sur, que está totalmente abierta. Ya Biden ni siquiera lo disimula, ¿no? Es decir, acaba él de decir que pretende que todos esos cientos de miles de inmigrantes ilegales que están entrados por la frontera sur reciban servicios de casa y de alojamiento y servicios médicos. Y a propósito de la frontera sur, hace poco me contaban, por ejemplo, para darte una idea a la audiencia de lo terrible del desastre que es este régimen de Biden, que por ejemplo se están colando, escucha esto, emigrantes de Costa Rica están ingresando por la frontera sur, donde vos estás, Costa Rica, alegando que ellos están siendo perseguidos perseguidos políticamente y por eso les están dando el asilo político. Un desastre, Alberto, un desastre por donde se lo vea. Y bueno, yo creo que a Biden esto le está empezando a costar. Yo creo también que las balas le han empezado a entrar a este régimen. Y bueno, ojalá mañana, viernes, no pase nada, porque recordemos que el liderazgo de Hamas ha llamado un día de furia en todo el mundo. Y bueno, se sospecha que puede haber ataques o incidentes de tipo terrorista en Estados Unidos mañana. Ojalá no. ¿Por qué mañana? Pero, ¿Por qué mañana? Porque ese es el día que ha elegido la dirigencia de Hamas. Hace unos días, esta semana, han convocado a un día de furia en todo el mundo. Y bueno, se pueden producir ataques terroristas. Si no ocurren mañana, pueden ocurrir en cualquier momento, en buena medida gracias a este desequilibrio mundial que hay por culpa de Joe Biden. Y claro, ¿quién más? Y bueno, señor Dado, le agradezco muchísimo. A la orden, Padilla. Próximo jueves, como siempre. Que así sea. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de